Bueno, en este momento le voy a pedir a ustedes, les voy a pedir a ustedes. Hola, David. Hola, buenos días. Primero que vayamos a apagar nuestros micrófonos, vamos a apagar nuestros micrófonos para poder escuchar la oración del día de hoy. Y le voy a pedir el día de hoy a Daniel Rodríguez, si es posible, que me ayude a leer la primera intención. Daniel, me va a ayudar con la primera, luego me va a ayudar Christopher Vargas con la segunda. Con esta ya estoy diciendo los nombres. Daniel me va a ayudar con la primera, que voy a poner Daniel. Luego de eso me va a ayudar Christopher. Vamos a pedir a Bárbara Fernández también que nos ayude con la tercera. Yo, Miss. A Erling que nos ayude con la cuarta. A Erling. Bien. Yo, Miss. A Jamie Alviño también le vamos a pedir que nos ayude con esta de aquí. Teníamos la sílaba Entonces ahora sí vamos a empezar todos, como siempre, diciendo, poniéndonos primero en actitud de oración, porque vamos a hacer la oración del día de hoy. Y después de esto, vamos a ponernos en actitud de oración, vamos a hacer silencio, vamos a concentrarnos en lo que vamos a pedir. Y vamos a empezar diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Santo. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, Daniel, para que nos ayudes con la primera petición, por favor, vamos a pedir las peticiones del día de hoy. Y después de estas peticiones vamos a decir todos, escucha, Señor, nuestra oración, ¿verdad? Vamos a repetir, después de cada petición, escucha, Señor, nuestra oración. Por las personas que han perdido sus familiares a causa de este terrible virus, para que así Dios los descubra con su bendita sangre y calme su dolor. Todos, Amén. escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Christopher, Escucha, Señor, nuestra oración. Christopher, la siguiente, por favor. Christopher Vargas. Yo, Miss. Mande. La siguiente, por favor. Allá. Por los enfermos que día a día luchan en los hospitales tratando de encontrar una sanación, para que el Señor los dé la fortaleza para que sigan luchando. Ya. Escucha, Señor, nuestra oración. Bárbara Fernández. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Bárbara, la siguiente. Con los doctores y los científicos para que tengan la fuerza de seguir combatiendo y salvando personas, así como también para que pronto puedan encontrar la cura de esta pandemia. Todos. Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Herlin, por favor. Por todos aquellos Escucha, Señor, oración.
pasando duros momentos. Los que no tienen pan en su mesa no encuentran la facilidad para llevar la comida a su hogar. Gracias. Todos. Escucha, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Y por último, Jamie, ayúdanos con la última intención. Por las personas que han perdido su trabajo, oremos para que pronto puedan encontrar la solución. Gracias, Jamie. Todos. Escucha, Señor. Oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, nuestra oración. Señor, nuestra oración. Todas estas intenciones, chicos, las hacemos de corazón, las hacemos con mucha devoción para que todas aquellas personas que están sufriendo, todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, momentos duros, pronto pueden encontrar solución a sus problemas. Sobre todo sabemos que Dios pone en nuestro camino muchas pruebas para saber qué tan resistentes somos y sobre todo para que nunca caiga nuestra fe en Él. Nosotros, pese a todas las dificultades que se nos presenten, siempre debe ser Dios, siempre debe ser Él en quien nosotros debamos buscar, en quien nosotros debamos encontrar esa calma, debamos encontrar esa paz que tanto buscamos. El día de hoy nos trae una reflexión y vamos a hacer cuál es el valor de una misa. Yo les voy a hacer una lectura para luego poder reflexionar. Dice, hace muchos años, en la ciudad de Luxemburgo, un capitán de la Guardia Forestal se encontraba en una animada conversación con un carnicero, cuando una señora ya mayor entró a la carnicería. Ella le explicó al carnicero que necesitaba un pedazo de carne, pero que no tenía dinero para pagarlo. Mientras tanto, el capitán encontró la conversación entre los dos muy entretenida. Un pedazo de carne, pero ¿cuánto me va a pagar por eso?, preguntó el carnicero. La señora le respondió, perdóneme, no tengo dinero, nada de dinero, pero iré a misa por usted y rezaré por sus intenciones. El carnicero y el capitán eran buenos hombres, pero indiferentes a la religión, y se empezaron a burlar de la respuesta de la mujer. Está bien, dijo el carnicero. Entonces, si usted va a ir a misa por mí y cuando regrese le daré la carne como pese a la misa. La mujer se fue a la misa y regresó. Cuando el carnicero la vio viniendo, cogió un pedazo de papel y anotó la frase. Ella fue a misa por ti, y lo puso en uno de los platos de la balanza, y en el otro plato colocó un pequeño hueso. Nada sucedió. Inmediatamente cambió el hueso por un pedazo de carne. El pedazo de papel pesó más. Los dos hombres comenzaron a avergonzarse de lo sucedido, pero continuaron. Colocaron un gran pedazo de carne en uno de los platos de la balanza, pero el papel siguió pesando más. Entrando en desesperación, el carnicero revisó la balanza, pero todo estaba en perfecto estado. ¿Qué es lo que quiere, buena mujer? ¿Es necesario que le dé una pierna entera de cerdo?, preguntó mientras hablaba. Colocó una pierna entera de carne de cerdo en la balanza, pero el papel seguía pesando más. Luego, un pedazo más grande fue puesto en el plato, pero el papel siguió pesando más. Fue tal la impresión que llevó el carnicero que se convirtió en ese mismo instante y le prometió a la mujer que todos los días le daría carne sin costo alguno. El capitán dejó la carnicería completamente transformado y se convirtió en un fiel asistente de misa todos los días. Dos de sus hijos se convertirían más tarde en sacerdotes, uno de ellos en jesuitas y el otro del Sagrado Corazón. El capitán los educó de acuerdo a su propia experiencia de fe. Luego advirtió a sus dos hijos que deberían celebrar misa todos los días correctamente y que nunca deberán dejar el sacrificio de la misa por algo personal. El padre Stanislav, quien fue el que me contó todos los hechos, acabó diciéndome: yo soy el sacerdote del Sagrado Corazón y el capitán era mi padre. Entonces, chicos, esta historia nos dice que había una vez una señora, ¿verdad? Había una señora
que ella quería comprar carne, pero no tenía dinero para pagarla. Entonces, ella, como forma de pago, le ofreció ¿qué cosa? Le ofreció ir a misa para poder pagar, para poder rezar por el carnicero y que así él le pueda dar la carne. El carnicero obviamente le dijo que sí, pero se lo dijo que sí en una forma de burla, ¿verdad? En una forma de, nunca va a pasar que te voy a dar carne porque simplemente vayas a misa. ¿Pero por qué? Porque ellos no creían en Dios. Pero ustedes no saben cuán importante es cuando ustedes le dicen a una persona buenas bendiciones, o que tenga una bendecida tarde, o que tenga un bendecido día. No saben el poder de esa palabra. Entonces le estamos diciendo a esa persona que su día sea bueno. Lo mismo sucede cuando nosotros le decimos a alguien que vamos a orar por él, que vamos a rezar por él, que estará pendiente en nuestras oraciones. Es algo maravilloso porque quizás esa persona no acepte a Dios todavía en su corazón, no crea en Él 100%, pero nosotros que sí creemos en Él, nosotros que sabemos la grandeza de sus milagros, nosotros que conocemos la maravilla de la fe, sabemos que la oración es muy poderosa, y sobre todo en ustedes que son todavía niños, que tienen un paso más allá con el Señor. ¿Por qué? Porque tienen almas puras, porque son inocentes. Entonces en ustedes orar es como estar mucho más cerca, mucho más en contacto en Dios. La fe que ustedes tienen, la creencia que ustedes tienen, quizás puede ser hasta mucho más grande que la que tenga un adulto, porque ustedes creen de corazón. Entonces, sucedió que cuando la señora salió de la misa, el carnicero en forma de burla puso en un plato con un papelito: ella oró por ti. Entonces, y empezó a ver cuál pesaba más. Y por más de que él pesaba kilos y kilos y kilos de carne, siempre la frase de ella oró por ti era la que pesaba más. Entonces ahí se dio cuenta que era un milagro, ¿verdad? Que Dios quería que ellos se den cuenta que siempre la oración, que siempre la misa iba a ser mucho más poderosa. Y ahí vemos la historia de que estas dos personas luego cambiaron, se reencontraron con Dios, y a la final hasta los hijos de ellos terminaron siendo sacerdotes. Entonces, esperemos que esto nos quede de lección, ¿verdad? Que siempre Dios tiene diferentes formas de mostrarnos cómo encontrar la salida, de mostrarnos o darnos una lección para que nosotros entendamos que Él está ahí. A pesar de que nosotros debemos tener una fe en Él. Y nuestra fe, ¿qué nos dice? Nuestra fe nos dice que esto es algo que nosotros creemos a pesar de que no veamos. Nosotros no conocemos a Dios físicamente, pero espiritualmente nosotros lo conocemos. Sabemos que Él existe, conocemos los milagros de su fe y conocemos todas las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esto es lo que quiere decir la oración. Vamos a pedirle, por favor, a Isaías que nos ayude con el Padre Nuestro, y luego le vamos a pedir a Briana Vargas que nos ayude con el Dios te salve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer y líbranos del mal. Amén. Ahora, Briana, por favor, ayúdanos con el Dios te salve María. Gracias, Señor, es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para culminar, vamos a decir todos en Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo voy, con nuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por mi sagrada confesión, estar en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como una madre, dame tu santa bendición, que la recibo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una vez que hemos hecho, ahora sí podemos empezar el día bien, podemos empezar el día bendecidos, porque ya hemos hecho nuestra oración, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera clase correspondiente al día de hoy. ¿Qué nos tocaba la primera hora? ¿Quién me se acuerda? Lengua. El día de hoy nos tocaba Lengua y literatura. ¿Pudieron resolver el taller que tenían ayer? Mi mami, la lengua y literatura, mi. ¿Cómo fue con el taller de ayer?
Déjenme compartir la pantalla. Estábamos viendo acerca de qué cosa, acerca de los verbos en forma simple, ¿verdad? Veíamos que los verbos en forma simple eran únicamente los que estaban acompañados del sujeto y el verbo conjugado. ¿Quién me puede recordar un ejemplo de un verbo en forma simple? ¿Quién me hace acuerdo de un ejemplo de un verbo en forma simple? Nadie. Cuando puedo estudiar bien. Voy a ponerle. ¿Nadie sabe un ejemplo de un verbo en forma simple? ¿De nada? No saben los ejemplos. Él corre. Él corre, bien. Ese es un verbo en forma simple. ¿Por qué no te puedo decir un ejemplo? Ganado. Ella canta. Ella canta, muy bien. Yo estoy bailando. ¿No? Voy a volar. Exacto. Voy a volar. Estoy volando. Estoy volando. Yo volaré. Estoy volando no es una forma simple del verbo. Estoy volando es una forma compuesta. Porque estoy volando viene de estoy volando. ¡Profe! Ande. Dejen que pueda compartir. Yo quiero volar. Yo quiero tampoco es un verbo en forma simple, porque hay dos verbos conjugados. Yo quiero volar. Entonces tal vez yo quiero. Yo vuelo. Dejen que me abra la diapositiva para poder empezar a compartir. Yo quería volar. Bueno, si decimos que estamos trabajando con el verbo quería, ahí sí, pero puede ser yo quería un helado, yo quería ir a la fiesta. Yo quería jugar. Yo quería jugar, muy bien. Entonces, pero si estamos hablando de conjugar, yo quería. Yo quería comer. Quería comer. Profe, yo hablo de comida porque como mucho. ¿En serio? Él compró un helado. Ya tengo la barriga más llenita. Muy bien. Listo, ya puedo abrir la diapositiva. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Miss. Sí. Sí, profe. Sí, Miss. El día de hoy vamos a ver las formas compuestas del verbo. Como ven, el día de hoy vamos a ver las formas compuestas del verbo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a poner en nuestro cuaderno la fecha, ¿verdad? La fecha. Luego de eso vamos a poner la materia, que estamos en lengua y literatura. Vamos a poner la fecha, luego vamos a poner la materia, estamos en lengua y literatura. Y después de eso vamos a poner el tema. ¿Cuál es el tema? Formas compuestas del verbo. Forma compuesta del verbo. Ese va a ser el tema. Entonces ustedes ya tienen que tener la fecha, tienen que tener la materia, que estamos en la materia de lengua y literatura. Y por último van a poner forma compuesta del verbo. Yo lo copié. Ya, muy bien. Yo lo copié. Yo también. Yo lo copié. Perfecto, chicos. Entonces vamos a pasar a la siguiente.
Vamos a ver qué es la forma compuesta del verbo. Y aquí tenemos que la forma compuesta del verbo es aquella que se construye con una forma conjugada del verbo haber y el participio del verbo principal. Es decir, que yo voy a tener dos verbos en una sola oración. El verbo haber, la forma conjugada. ¿Cómo yo puedo conjugar el verbo haber? Como hay, como hubo, como, ¿qué más puedo decir? Entonces aquí tengo, y el participio de otro verbo. ¿Cuándo es participio? Cuando se la conjuga con la forma hado, ido. Como he corrido, y ahí he conjugado el verbo haber. Entonces tengo el verbo haber como he corrido. O también aquí tengo una oración que dice, Esther ha explicado bien la oración, ha explicado bien el ejercicio. Entonces, lo que tengo subrayado aquí es lo que me indica que he utilizado la forma conjugada del verbo haber. ¿Cuál es la forma conjugada del verbo haber? La forma conjugada del verbo haber es la forma de a. Entonces, aquí yo tengo la forma conjugada del verbo haber, que es a, y también tengo la forma, la forma del participio del verbo que yo iba a utilizar. ¿Cuál es mi verbo principal? Pues mi verbo principal es explicado. Entonces, la forma conjugada del verbo haber es a. Entonces, de esa manera yo ya tengo tanto la forma conjugada del verbo principal, que es explicado. He utilizado la parte de ado para poder conjugarlo en forma participio, y he utilizado a, que es la forma del verbo haber. Entonces, Esther ha explicado bien. Yo también puedo decir, yo he corrido mucho. Entonces ya ahí se convierte en una forma compuesta de verbo. Porque ya no estoy diciendo yo corrí mucho, sino que dije yo he corrido mucho. Si yo digo yo he comido demasiado. Entonces ahí también lo estoy convirtiendo en una forma compuesta del verbo. Cuando yo utilizo el verbo haber antes de cada verbo principal, por ejemplo el verbo correr, y yo pongo he corrido, estoy convirtiendo ese verbo en una forma compuesta. Entonces, de esa manera yo ya tengo mi forma compuesta del verbo. Las formas verbales compuestas se construyen con el verbo haber y el participio terminado en ado, ido, to, cho y so. Entonces, cuando yo voy a utilizar un verbo, yo tengo que conjugarlo como he caminado, he corrido, utilizando todas estas terminaciones. Entonces vamos a copiar lo que estaba en la primera diapositiva. Copiemos las formas compuestas. Se construyen con una forma conjugada del verbo haber y el participio del verbo principal. Copiamos verbo haber más participio de otro verbo. Miss, ¿qué tenemos que escribir? Tienen que escribir lo que está ahorita ahí. Ya pusieron el tema, ¿verdad? Formas compuestas del verbo. Ahora van a escribir cómo se construyen las formas compuestas del verbo. Entonces escribimos lo que está en el cuadrito amarillo y luego escribimos lo que está en los cuadritos y el ejemplo. Es decir, que vamos a escribir esto que está aquí, ¿verdad? Escribimos lo que está acá y hacemos el ejemplo. Todo lo que está ahorita proyectado lo tienen que copiar. Miss, Ande. ¿qué dice después de par? Después de De par.
Verbo aquí. Participio. No, acá. Participio de otro verbo. Gracias, mi. Ya. Sí, ya. Esperemos a que todos terminen. Entonces, ahora ustedes me van a hacer, una vez que ya terminen de copiar, me van a escribir en el chat un ejemplo de una forma compuesta del verbo. Ya terminaron de copiar, entonces ahora me van a escribir un ejemplo de una forma compuesta del verbo. Por ejemplo, yo, María y yo. Hemos comido demasiado. Ahí yo ya escribí un ejemplo de una forma de verbo compuesto. Ustedes también cuando vayan terminando me van escribiendo al chat un ejemplo de una forma compuesta de verbo. Y ahí tengo una. María y yo hemos comido demasiado. Ahí he utilizado hemos, que es del verbo haber, ¿verdad? Es una forma conjugada del verbo haber. Hemos. Y el verbo principal comido, que está en forma participio. ¿Por qué? Porque termina en ido. Entonces, ustedes también me van a ir escribiendo un ejemplo. Me van a ir escribiendo un ejemplo. Y obviamente también terminen de copiar lo que tienen que hacer ahí. Vamos a ver quién es el primero que me va a escribir el ejemplo. Ya terminado, profe. ¿Y ya me escribieron el ejemplo? Sí. A ver, mi primo y yo fuimos a mi casa. Bueno, puede ser. Mi hermana y yo hemos jugado mucho. Nazareno tiene que ser una conjugación, no es verbo cantar. Okay, Mi papá había cocinado un rico almuerzo. Muy bien, Valentina. Sí, por ejemplo, en había es una forma pasada del verbo haber. Entonces, cocinado, sabemos que está en forma participia. Juan y yo compramos muchas. Aquí está Renata, está mal la oración. Daniela ha copiado muy rápido, sí. Había es con mayúscula. Muy bien. Alan, por fin había jugado tal vez. Mis hermanos jugamos mucho. No, Misael, así no tiene que ser la oración. Mi mamá y yo preparamos una torta de chocolate. No está en forma compuesta, Miguel. Pepito y Pepita fueron al cine. Tampoco. Recuerden que tienen que ser con el verbo haber. Entonces, Pepito y Pepita han ido al cine, tal vez. Mi mamá me cocina un arroz con pollo, tampoco. Alan por fin había cocinado. Muy bien, ahí sí Miguel Martillo, perfecto. Cocinado con C de casa. Miss. Mande. Está mal, Miss, la mía. Sí, lo que vi es que ahorita está mal. Mi mamá había comido mucha sopa, muy bien, Erin. Tengo que hacer la oración. Tal cual como está en el ejemplo, con el verbo haber y luego el verbo en forma. Yo jugaba con mis amigos, no, está mal. David y Daniel fueron. David y Daniel han ido a mi casa. Brianna también está mal. Muy bien, Karelis. Mi mamá había encontrado un lindo gatito.
Alanis, no. Sara y mi mamá fueron galletas, no. Mi sobrino se había caído, muy bien, Miguel. Mi mami y mi papi, sí, una hamburguesa. No tiene sentido, está mal. Mate. ¿Qué teníamos que activar para vencer? Exacto, ahí sí, Camila. Mi mamá había ido al súper. Muy bien, perfecto. Mi mamá y yo fuimos al cine. No, no está en forma conjugada, en forma compuesta. Mi mamá y yo hemos ido al cine. O habíamos ido al cine. Ahí quedaría en una forma compuesta. Mi mamá y yo habíamos ido al cine. Si queríamos hablar de pasado en forma compuesta. Mi hermano ha estado enfermo. Muy bien, Jamie. Mi mamá y yo fuimos al cine. No, Eric está mal. Mi hermana se enfermó con ¿Quién está? ¿Quién entró como en la marca de computadoras HP? Quiero cambiarle el nombre. Está bien lo que yo escribí. Me había enfermo, no, tal vez que sería me había enfermado y había llevado H. ¿Mande? ¿Me puede cambiarle el nombre? Sí puedo buscarte. Hola, Miss. Hola, Alejandra. Disculpe, una pregunta. Dice mi hijo que usted ha indicado que tienen que activar algo, pero no sabe qué. Tienen que escribir ahorita en el chat una oración en forma compuesta. El chat. Hoy habríamos ido al parque. ¿Una oración? En forma compuesta, tal cual como está en el ejemplo ahorita en la pantalla. Esther ha explicado. La forma compuesta del verbo se conjuga con el verbo haber más un verbo principal. Mi hermana estaba enferma, está mal. Ya, aquí te encontré. ¿Quién es el que estaba registrado como marca HP? Verbo haber. Rosero. David Reinaldo Rosero. Listo. A ver, por ahí vi algo que estaba mal que se me pasó por andarle cambiando el nombre. Yo había ido al cine con los platas. Adana fue conmigo. Exacto, aquí está. Mi mamá y yo habíamos ido al parque, muy bien, con mi perrito. Yo había ido al cine con los platos, con mi plata tal vez. Mis primos comimos galletas, Adrián, no, esa oración está mal. Hoy habíamos ido al parque, pero está lloviendo. Qué bien, Charlie, eso sí está bien. Mi hermana estaba enferma, no. Mi hermana había estado enferma o mi hermana ha estado enferma. ¿Quién es? Escriba. Ha comido. Alanis Kaiser Pasto. Hola, David. Es una oración, Alanis, por favor, usa el chat de la forma correcta. Sí, está bien. Sí, me parece que te leí. Mi primo se enfermó, no, Dana. Tal vez sería, mi primo ha estado enfermo. Ahí sí estaría correcto. Isaías ha estudiado toda la mañana. Muy bien, Isaías. Me habíamos ido a la playa. Está mal hecha la oración. Yo o nosotros habíamos ido, y ido no se escribe así. La H va y luego el verbo. Mi papá fue. Isabel ha trabajado. Está mal, Reinaldo, la oración. Gabriel Mi papá ha ido a buscar 3 gatos pequeños, tal vez. Todo eso es lo que han puesto los compañeros. Sara y yo corrimos demasiado. No, Emily, así me quedaría la oración. Hemos corrido demasiado para que sea una forma compuesta. Henry ha comido todo. Bien. Ya le envié. Pues estoy leyendo recién. Con mis amigos fuimos al mercado y sus mamás. Dasha no está bien la oración. Mi hermana ha cantado. Hola, David. Perfecto. Hola. Mamá me quiere mucho. No, Christopher. Mis gatitos chiquitos. No, Eric, está mal la oración. Soy Matías. David, ¿sabes usar el chat o no? No, lo tienen que utilizar en la forma correcta. Ya voy a empezar a ver que ustedes utilizan el chat cuando no es debido. Bueno, ya he visto que la mayoría
¿verdad? La mayoría está dominando las oraciones en forma compuesta. Entonces ya sabemos que una oración en forma compuesta es cuando yo utilizo el verbo haber en forma conjugada, como yo he, tú has, nosotros hemos, ellos han, o yo había, o nosotros haremos, entonces más un verbo. Tú has hecho bien las cosas, tú has jugado mucho, yo he comido demasiado, yo he salido al parque, nosotros hemos corrido, nosotros habíamos corrido. Entonces, de esa forma yo puedo utilizar la forma compuesta, utilizando el verbo haber, conjugándolo para que se quede de acuerdo mi oración, más otro verbo participio. Ya sabemos que los verbos participios son los que terminan en ado, ido, cuando están en su forma irregular. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya han de haber terminado de copiar, ¿verdad? Y ya habíamos visto esto, que las formas compuestas del verbo se construyen con el verbo haber y el participio terminado en ado, ido, to, cho y so. Eso no hay que copiar. ¿Qué? ¿Mandé? Copia. No, yo les digo cuando tengo que copiar. Entonces aquí seguimos. La forma compuesta del verbo. Dice que la forma compuesta es la que consta de dos palabras. Es decir, en la oración van a haber dos palabras. La palabra del verbo haber, como el hecho de habían pedido, que es en pasado, ¿verdad? Ustedes habían pedido. O yo puedo decir en presente, ustedes han pedido. O en futuro, ustedes hubieran pedido. Entonces, si bien, siempre va a ir el verbo haber. Y aquí tengo el ejemplo, habían pedido. Yo lo puedo conjugar tanto en futuro, en presente y en pasado. Habían pedido sería en pasado. Hubieran pedido en futuro. Y han pedido en presente. Acá yo tengo han saltado. Han saltado está en presente. Ellos han saltado la cuerda. Hubieran comido. Ustedes hubieran comido si no hubieran salido a la calle. Habrían dicho, ellos habrían dicho algo, pero no les dijeron nada. Entonces, aquí vemos las formas en las cuales yo puedo utilizar el verbo haber. Había, han, hubieran, habrían, todas son conjugaciones del verbo haber. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eso hay que hacer. Sí, ya les indico. Vamos a hacer esta parte de aquí, vamos a copiar. Aquí tenemos todas las conjugaciones del verbo haber. El verbo haber puede conjugarse como hemos, había, hube, habré, habría, haya, hubiera, hubiese, hubiere. Y el verbo participio es aquel que termina en ado, ido, to, cho y so. Entonces vamos a copiar todo este cuadrito que está aquí en su cuaderno. Profe, eso tenemos que copiar. Sí, mi amor, eso que está ahí tienes que copiarlo. Ya, profe, gracias. Ya. Copiar.
¿Qué voy a hacer? Ya terminé. Muy bien. Ya terminé. Bien, bien, bien. Ya terminé la primera parte. Tiene que Ya ser- terminé. Tenemos que terminar todo de copiar. Mira, lo hice. Qué bueno. Profe, yo ya voy a terminar. Todavía no borre, por favor. No, no voy a borrar, tranquilo. Gracias. Miss, necesito copiar lo anterior, lo que decía el 2 punto compuesta. ¿Y por qué todavía necesita copiar lo anterior si yo les di mucho tiempo para que copien eso? Miss, ¿puede poner la página anterior? ¿Qué cosa? Porque no podía ver la pantalla. Igual ustedes recuerden que ustedes tienen estas diapositivas en modo. Ahorita dejen que terminen de copiar los compañeritos. Profe, ya he terminado. Muy bien. Miss, ¿cómo está? Eso lo tengo que consultar. ¿Eso necesariamente es que el niño tiene que tomar el apunte o eso lo puede hacer desde allá, descargar la diapositiva? En ¿Tiene ese que caso, tomar apunte igual? sí, igual tiene que tomar el apunte porque ellos necesitan llevar un portafolio donde van a ir archivando todo lo que hemos trabajado en clase y estas son las pequeñas partes que ellos tienen que copiar. O sea, todas las diapositivas que usted entrega tienen que tenerlas pasadas. No, no son todas, son solamente las partes que yo especifico. Por ejemplo, de estas solo hemos explicado cómo se forma el verbo compuesto y ahora esta parte de aquí. No es toda la diapositiva. Ah, solo lo de compuesto. Sí, solo lo que yo les he indicado, que fue una diapositiva anterior y este que está aquí ahorita proyectada. Ya. Porque el otro ya terminé. Ya. Está bien, Miss. Yo entonces le hago copiar eso, ¿ya? Ya. Hola, David. Hola. Soy Matías. Sí. David, que no lo recuerdas. Rápido porque ya un minuto más y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sí. Sí, a mí, ya pase. Dije un minuto. Ustedes también son apurados. No, Miss, no, todavía Dije, Ya terminé. Profe, todavía no, que yo estoy terminando ya. Ya terminé. Eri, te ayudé. Sí. La primera palabra. Cogiste todas las letras de la mano. Escribe. Ama. Escribe. ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, chicos. Sí. No, Ama. no, todavía. Ay, Sí. Entonces, tenemos que forma el infinitivo. El infinitivo, les voy a poner el audio, chicos, porque se escucha mucho ruido. Bien escrito. El infinitivo y el gerundio tienen tanto formas simples y formas compuestas, como por ejemplo el infinitivo del simple de comer es mi hermana no quiere comer carne. Entonces ya sabemos que los verbos infinitivos son cuando terminan en ar, ir. Entonces como comer, caminar, correr, saltar, todos esos son formas infinitivos. Pero cuando yo ese verbo infinitivo lo quiero transformar en un gerundio, tengo que agregarles la forma yendo, ando, ido, ado. Entonces aquí yo tengo este verbo comer transformado en un gerundio
ya en forma compuesta, este verbo que estaba en infinitivo, es decir, comer, para yo ponerlo en un verbo compuesto o en una forma compuesta del verbo, ya no sería yo como o él come, ¿no? Sino que ya sería haber comido. Él ha comido. El bebé se durmió después de haber comido. Entonces ahí yo ya he utilizado una forma compuesta del verbo. ¿Por qué? Porque utilicé el verbo haber más la forma participia del siguiente verbo que termina en ido, una forma gerundio. También tengo habiendo comido, entonces habiendo comido tanto, no sé cómo tienes hambre todavía. Habiendo es una forma conjugada del verbo haber, entonces ahí yo tengo habiendo comido, ahí tengo una forma compuesta del verbo, porque está conformada tanto del verbo haber como de una forma participia del verbo principal conjugado. Entonces, de un verbo infinitivo, que los verbos infinitivos son los que terminan en ar, er, ir, si nosotros los convertimos en el gerundio, los que el gerundio son los que terminan en yendo, ando, y le agregamos el verbo haber o el verbo habiendo, que es una forma conjugada del verbo haber, ya tenemos una forma compuesta del verbo, como haber comido, habiendo comido. ¿Y son qué cosas? Son simplemente verbos en forma infinitiva conjugadas al gerundio. Eso no hay que copiar, chicos. Lo que tienen acá son las actividades de su taller, ¿verdad? En su taller ustedes van a encontrar la primera pregunta que dice, lee las oraciones y subraya las formas verbales, luego clasifícalas en un recuadro. Entonces yo aquí voy a conjugar. Dice, he comido como un rey. Entonces yo voy a poner si esta oración es una forma simple o una forma compuesta. Y si yo creo que es una forma simple, la voy a escribir en donde dice formas simples. Entonces yo escribo esa oración ahí. Pero si yo creo que es una forma compuesta, la escribo en el cuadrito de las formas compuestas. Y lo mismo voy a hacer con todas las oraciones, ¿verdad? Miss, Ande. cámbiame el nombre. Ya mismo. Igual ya se van a ir a la otra clase. Vamos a lanzar a la siguiente. Dice, cambia la forma verbal. Si no me hacen silencio, no voy a terminar de explicar el taller. Cambia la forma verbal. Cambia la forma verbal simple a compuesta. Entonces aquí yo tengo, cambia la forma verbal simple a compuesta. En tiempo pasado, Juan ordena sus juguetes. ¿Cómo yo puedo cambiar esa oración simple a una oración en forma completa? Juan ha ordenado sus juguetes, ¿verdad? Entonces todas estas oraciones las van a conjugar a la forma compuesta, pero que quede en tiempo pasado. Esto lo tienen en el taller. Recuerden que el taller lo pueden hacer impreso o a mano, como ustedes deseen, aquí mismo. Lee las oraciones y clasifica los verbos. Aquí ya no vamos a poner todas las oraciones, sino únicamente el verbo. Por ejemplo, aquí está el verbo. ¿Te has acabado ya el batido? El verbo sería has acabado. Si yo creo que ese verbo es una forma simple, lo escribo en el recuadro de la forma simple. Si yo creo que es compuesta, lo escribo en el recuadro de las formas compuestas. Ahí pasamos a la última actividad y dice, escriba la forma compuesta de los siguientes verbos y después de eso ustedes van a formar oraciones. Entonces aquí yo tengo leí, yo lo voy a conformar en una forma compuesta. He leído. Y luego de eso yo voy a hacer una oración. Yo he leído mi libro favorito. Entonces lo mismo van a hacer con los otros tres verbos. Tenemos subraya las formas verbales de estas oraciones. Entonces aquí yo voy a buscar cuál es la forma verbal. Si es simple o es compuesta. Nosotros siempre cantamos en el coro. ¿Cuál debe ser el verbo en esta oración? Nosotros siempre cantamos en el coro. El verbo es cantamos, ¿verdad? Y yo voy a ver, cantamos, ¿es una forma simple o es una forma compuesta? Si yo creo que cantamos es simple, la voy a escribir en simple. Pero si yo considero que es una forma compuesta, la voy a escribir en las formas compuestas del verbo. Y lo mismo voy a hacer con las otras tres oraciones. Solo escribo los verbos. Y hasta ahí terminaría mi taller, chicos. Entonces ya les queda para que ustedes lo puedan resolver de tarea
Y en este momento ustedes tienen que ir a la clase de educación física, si no me equivoco, ¿verdad? Miss, una pregunta, disculpe. Esa tarea, ese taller, eso está colgado en la página del modo y él tiene que descargarlo y realizarlo. Sí, si tienen la posibilidad, lo pueden imprimir y resolverlo impreso. Luego, cuando ya sea de subir, tienen que subirlo únicamente como una foto o un escaneado. Depende de cuál sea la facilidad. En caso de no poder imprimirlo, tenerlo impreso, lo pueden resolver en una carpeta y ahí dejarlo. Y pasarme las fotos, ¿no? Entonces, chicos, nos vemos. Vayan a la clase de educación física y luego nos conectamos conmigo, ¿ya? Chao. Chao.